Muchas gracias a todos por venir a la conferencia de prensa del informe de estabilidad financiera correspondiente al segundo semestre del 2022. Hoy nos acompaña la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y la gerente de la División de Política Financiera, Rosario Celedón. Esta es una instancia bien importante para el banco porque estamos volviendo a la presencialidad en las conferencias de prensa de los informes de política, los IEF y los IPOM. También nos acompañan periodistas conectados desde el mundo virtual, online, a través del YouTube del Banco Central y de la página web del banco. Así es que vamos a dejar a la presidenta que inicie su presentación y después vamos a recibir las preguntas que tengan los periodistas acerca de este tema. Adelante, presidenta. Gracias, Felipe, y muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Es la segunda conferencia de prensa presencial que hace el banco. La primera fue la de la encuesta financiera de hogares, así que estamos retomando esto. Y entiendo que también hay preguntas que se hicieron telemáticamente para quienes no pudieron asistir. Voy a hacer una breve reseña del contenido del informe. Antes de eso quiero recordarles que, a diferencia del informe de política monetaria, este no es un informe que proyecte variables, sino que es un informe que somete atención al sistema financiero y, por lo tanto, lo que mide es su capacidad para responder a shock de mucha intensidad. En el informe señalamos que un empeoramiento del escenario internacional se ha convertido en la principal fuente de riesgos para la estabilidad financiera global. El mercado financiero chileno, por su parte, se ha visto afectado por las tendencias globales, donde resalta la mayor volatilidad del peso y de las tasas de interés de largo plazo respecto de su comportamiento histórico. Esto se refleja en un mercado de capitales que no ha logrado recuperar su profundidad y rol estabilizador frente a presiones externas. Si bien el mercado de capitales no ha seguido deteriorándose, la liquidación de ahorros de largo plazo ya realizada, el debilitamiento del entorno macroeconómico y la mayor incertidumbre han incidido en el perfil de inversión de diversos agentes y en el dinamismo del mercado. Ello se ha reflejado en una reducción de las emisiones de instrumentos, de los montos transados, de la duración y liquidez de los portfolios de inversionistas institucionales y de su participación en el mercado de derivados cambiarios. La economía chilena continúa en una fase de normalización de los desbalances acumulados durante el año 2021, lo que configura un escenario donde, acorde a las proyecciones del escenario central del informe de política monetaria de septiembre, hacia 2024, la economía retomaría tasas de expansión acordes con su producto potencial. Todo esto contribuye a recobrar el equilibrio macroeconómico necesario para acomodar de mejor manera los diversos shocks. La evaluación de la situación financiera de los hogares, empresas y banca apunta a que no existirían fuentes de vulnerabilidad sistémica, aunque resaltan algunos focos de preocupación en hogares de menores ingresos y en empresas, particularmente en los sectores inmobiliario y de la construcción. Las empresas exhiben una situación financiera estable a nivel agregado, tienen un impago moderado y presentan focos de vulnerabilidad concentrados en grupos más afectados por la pandemia y sus secuelas. Las dificultades financieras de los sectores inmobiliario y de la construcción han conllevado una preocupación en esta coyuntura. Estas empresas han experimentado aumentos de costos, lo que, sumado a la menor actividad, ha comprimido sus márgenes y deteriorado su capacidad de pago. Se han producido episodios de insolvencia y reorganización de empresas del sector. Cabe notar que las medidas prudenciales que se han construido a lo largo de los años, junto a un otorgamiento prudente de créditos, ha permitido a la banca acomodar de manera apropiada la incubación de riesgos relacionados a este sector. Los hogares también presentan un escenario económico desafiante ante el aumento de los costos de financiamiento, la ralentización de la creación de empleo y los menores salarios reales. Si bien la morosidad se ha mantenido baja,
se aprecia un alza en las tasas de impago de consumo y mayor uso de créditos rotativos. La banca, en tanto, se encuentra resiliente y mantiene una posición holgada de liquidez respecto del periodo prepandemia, aunque enfrenta desafíos de un entorno económico y condiciones de financiamiento más deterioradas. Las pruebas de estrés muestran que los bancos permanecerían solventes y con liquidez adecuada para enfrentar la materialización de escenarios de tensión severos en su trayectoria de convergencia hacia Basilea III. Sobre los riesgos, vulnerabilidades y mitigadores, el informe señala que en el plano externo, el principal riesgo financiero para las economías emergentes es que cambios en la percepción de los mercados sobre ajustes de la Reserva Federal o tensiones nuevas gatillen mayores salidas de capitales o episodios de alta volatilidad en economías emergentes. En lo interno, el mercado de capitales continúa con una menor capacidad para proveer financiamiento de largo plazo y requiere de esfuerzos adicionales para restaurar su rol amortiguador de shocks en el sistema financiero. Por ello, es particularmente relevante que en esta coyuntura más desafiante se prioricen medidas y políticas orientadas hacia favorecer un ahorro estable de largo plazo. A su vez, es crucial evitar medidas que afecten el normal funcionamiento del sistema financiero o pongan en riesgo su capacidad de contribuir al financiamiento de proyectos de largo plazo. Para los usuarios de crédito, el principal riesgo corresponde a una profundización del deterioro de las condiciones financieras y del entorno macroeconómico. Los escenarios de estrés apuntan a que estos desarrollos darían paso a mayores riesgos de impago en grupos específicos, donde destacan los hogares de menores ingresos con mayor exposición a deuda rotativa y a las empresas en el sector inmobiliario y de la construcción. El sector inmobiliario y el de la construcción están altamente interconectados con el resto de la economía, por lo que mayores deterioros podrían redundar en una retroalimentación negativa hacia la actividad a través de menor inversión y hacia el sector financiero mediante mayor riesgo de crédito de personas y de empresas. El actual entorno y la evolución futura del escenario macroeconómico presentan así varios desafíos para la banca. Hacia adelante, la convergencia a nuevas exigencias de capital y liquidez por Basilea III permitirá afrontar adecuadamente un entorno más complejo. En este sentido, sería positivo que la banca reforzara sus niveles de solvencia, aprovechando las mayores utilidades alcanzadas durante este año. Finalmente, la agenda de política financiera del banco es coherente con los desafíos planteados en este informe y se orienta a promover un sistema financiero estable, resiliente e inclusivo. El banco completó la convergencia de su regulación de riesgo de liquidez a estándares internacionales y sigue adelante con el proceso de modernización de su regulación cambiaria. Además, modernizó su regulación sobre cuentas de ahorro para hacer más accesible este producto para hogares y facilitar su apertura digital. Continúa la preocupación del banco por consolidar un sistema de pagos con nuevos actores e inclusivo a su vez para los usuarios. Además del desarrollo de su agenda de pagos digitales e infraestructura financiera. Destacan también los avances en iniciativas como la Ley sobre Innovación Financiera, conocida como Ley FinTech, y el proyecto de Ley de Resiliencia del Sector Financiero. Quedo atenta a las preguntas que ustedes quieran realizar. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Desde la perspectiva solamente del mercado de capitales, ¿da lo mismo si el 6% extra de cotización que plantea la reforma previsional va a cuentas individuales o a un fondo colectivo? Perdón, ¿me puedo sumar a la pregunta del colega? ¿Qué tal? Belén Vázquez de CNN Chile. Y a propósito de lo que plantea el colega también, ¿en qué plazo sería conveniente que estos ahorros extra ingresaran al sistema pensando que el mercado de capitales todavía está debilitado? Gracias. Gracias por las preguntas.
Sobre la reforma de pensiones, es un tema que está recién empezando la discusión y yo creo que hay hartos elementos de la reforma que hay que profundizar, entender y esperar las explicaciones y el contenido de la reforma. En términos generales, el sistema de pensiones tiene un objetivo primario, que es la seguridad social. Ahora, dentro de ese objetivo primario, dentro de su orientación, hay elementos que son fundamentales, que son importantes, que son macroeconómicamente relevantes para el Banco Central, y ellos apuntan al crecimiento a largo plazo y apuntan al mercado de capitales. En la medida que exista ahorro, en la medida que exista aumento del ahorro, y esa es la tendencia que hay pensando en el sistema a largo plazo, eso va a favorecer la intermediación, va a favorecer la profundización del mercado de capitales y en la medida que eso se materialice vamos a tener efectos positivos sobre crecimientos de largo plazo. Ahora, los detalles, cómo van a funcionar cada uno de los pilares, algo que hay que profundizar y esperar las explicaciones del ministro. Le repito, desde el punto de vista del banco, lo importante es que se materialice, se profundice canales de ahorro que apunten a una profundización del mercado de capitales y que contribuyan de esa manera a un sistema de financiamiento de ahorro a largo plazo y se canalice a proyectos de inversión, lo que va en redunda en bienestar y de largo plazo. Los plazos van a ser tienen que ser muy consistentes y muy congruentes con el contenido total de la reforma, con las necesidades de convergencia, con los traspasos. Es un elemento que hay que mirar en su conjunto. Lo importante de su respuesta es el efecto final. Y yo le preguntaba por si importa si es cuenta individual o fondo colectivo. ¿Eso no es relevante entonces para lo que usted está, por lo que nos está comentando? Si la pregunta se relaciona con lo que es importante desde el punto de vista de crecimiento, cuando el Banco Central el año 2017, en respuesta a una solicitud que hace el gobierno, nosotros hicimos un análisis donde planteamos distintas alternativas de sistema. Y ahí lo que salía, de esa conclusión lo que obtenía es que aquellos sistemas que apuntaban a fortalecer el ahorro y ese ahorro se traspasaba al mercado y profundizaba el mercado, esos eran los que más favorecían el crecimiento de largo plazo. Ahora, este es un proceso largo, hay corto, hay mediano plazo, hay largo plazo, hay que profundizar el contenido de la reforma, pero visto en global lo que tenemos hoy día, aquello que apunte a fortalecer el ahorro y el mercado de capital de largo plazo, va a contribuir al crecimiento de la economía. Preguntas, Presidenta, del Mercurio y Pulso que nos hicieron llegar. La primera también tiene que ver con este tema del mercado de capitales. Dice cuál es el impacto que pueden tener en el mercado de capitales los cambios en la inversión de los multifondos y la estructura de inversión de las AFP que decían no seguir participando en el sistema. Esa es una pregunta. Y la segunda del Mercurio es, ¿qué quiere decir el Banco Central al señalar que por el momento la administración prudente de la banca ha hecho que la exposición de constructoras e inmobiliarias no represente una vulnerabilidad sistémica? ¿Es esto un riesgo latente por el escenario más complejo que se viene hacia adelante? Sobre la primera pregunta, ¿cuál es el impacto que va a tener el mercado de capitales? No tenemos la información de cuál va a ser el benchmark al cual tienen que transitar los actuales multifondos. Mientras no lo conozcamos, es difícil contestar la pregunta de cuáles son los impactos y por dónde se van a ir dando. Vamos a tener que esperar. Sobre la segunda pregunta, que es la que apunta a que por el momento la administración prudente de la banca ha hecho que la exposición de las empresas constructoras inmobiliarias no represente vulnerabilidad sistémica, lo que nosotros decimos en el informe es que la banca está enfrentando un shock significativo, tiene efectos que son consecuencia de lo que vivió en la pandemia. Hay algunas empresas, particularmente las más pequeñas, más endeudadas. La contracción de márgenes se produce por un aumento de costos, se produce también por una contracción de la demanda. Y hay otras empresas que están dedicadas al sector vivienda, oficina, que tienen un impacto por el lado de la demanda. Después de la pandemia hemos tenido un cambio en la demanda, entonces tenemos stock acumulados en locales comerciales, tenemos stock acumulados en oficina y en cambio una demanda muy fuerte por el lado de las bodegas. Todo esto se ha traducido en que el sector está enfrentando dificultades y por lo tanto sí está viviendo un problema
está viviendo un momento difícil, complejo. La segunda parte de la pregunta es cómo afecta eso al sistema bancario y si eso representa un riesgo sistémico. Y la respuesta que encuentra el informe es que eso no es así. No es así porque primero había un comportamiento prudencial por el lado del sistema, hay un comportamiento prudencial en la regulación del sistema, en la forma en que los créditos se fueron otorgando. Y hoy día, cuando uno analiza la participación que tienen ambos sectores en la cartera bancaria y analiza la calidad de esa cartera y ve la deuda en riesgo, la conclusión es que no representan un riesgo sistémico, incluso cuando uno aplica shock de magnitudes importantes. Presidenta, hay una pregunta del diario Pulso que señala que en el informe mencionamos que la salida de capitales habría disminuido y en los últimos meses se registran salidas por 5.000 millones de dólares, muy por debajo de los 15.000 millones de dólares de hace un año atrás. ¿A qué atribuyen esa caída? Es difícil atribuir y poner una relación directa. Yo más bien diría que lo que hemos visto en lo más reciente es un comportamiento similar al que se han observado en economías emergentes, donde los mercados han reaccionado a una situación de aversión al riesgo que venía de antes, pero se agudiza a principios de año frente al problema inflacionario que se enfrenta en el mundo. La reacción de los bancos centrales en los países desarrollados empieza a tener una actitud más decidida en acción, en palabras y en tasa, y eso ha generado una reacción inmediata en los mercados financieros, una apreciación muy fuerte del dólar, ha generado un aumento de la probabilidad de recesión, ha generado efecto en el precio de los commodities, caída del precio de los commodities, que normalmente va en contra de los términos de intercambio de las economías emergentes. Los agentes que participan en los mercados financieros buscan entonces protegerse de este riesgo, se transitan hacia monedas refugio como el dólar, transitan hacia activos líquidos y seguros, y eso es lo que va produciendo este fenómeno de salida desde la economía emergente y es parte de lo que hemos visto en lo más reciente. Yo diría que ese es el elemento del último periodo central del flujo que hemos estado viendo. Perdón. Esas... Tal vez para complementar, entonces, en los informes previos nosotros habíamos ido registrando los volúmenes de salida de capitales de residentes hacia el exterior, ¿cierto? Y lo que se la pregunta es por residentes. Y lo que se documenta entonces en este nuevo informe es una variable que vamos dando seguimiento y lo que vemos entonces es que esa salida disminuye en forma bien relevante. En los últimos 12 meses pasamos desde salidas de 15.000 millones de dólares, vemos un tercio de eso, y también una cosa que se consigna en el informe es que en los datos más recientes también se empieza a ver una recipiente reactivación en el mercado de capitales, ¿cierto? Se documenta cómo se empiezan a ver una reactivación en el mercado de renta fija, más emisiones de bonos, y eso de alguna manera también tenemos un poco más de actividad de los distintos inversionistas institucionales. Efectivamente, cuando tú miras el informe, vamos a encontrar que en el último periodo hay capacidad de emitir bonos, principalmente bonos bancarios a nivel local, incipientemente bonos corporativos, y por lo tanto vemos alguna respuesta mayor. Hay algo más de movimiento en los agentes locales para reaccionar a estos cambios de precio y amortiguar, pero es incipiente todavía. Y eso más o menos coincide con este flujo más acotado. Y a propósito de la salida de capitales, ¿qué califica entonces como niveles razonables de salida de capitales? Que es un poco lo que varias veces le preguntaba al senador Coloma, ¿cuál es el estándar para medir determinadas cosas? Acá, ¿cuál sería el estándar para calificar como razonable o no una determinada cifra? Yo creo que no existe una palabra de salida o entrada razonable. Los movimientos de capitales obedecen a las condiciones financieras que se están dando en cada momento, obedecen a las diferenciales de tasa, a las percepciones de riesgo en cada país, y los agentes se van acomodando a esas señales de precio. Por lo tanto, la magnitud depende de cuánto cambian en términos relativos los riesgos que se observan en un país o en otro, dependen de las remuneraciones que esos capitales pueden obtener en un país o en otro, y eso nos referimos con diferenciales de tasa, con expectativas cambiarias de las distintas monedas, y a eso responden los flujos de capitales. Gracias. Le voy a hacer una pregunta más cualitativa.
Usted mencionaba que el shock se está viendo sobre todo en los hogares más vulnerables, en los créditos rotativos, que suelen ser los mismos hogares que lo toman, y habló también del sector de construcción. Y la pregunta es, ¿la restricción monetaria a la que estamos asistiendo está afectando entonces hoy día a la población más vulnerable del país? Lo que está haciendo la evolución del ciclo de la economía es llevar a que los niveles de consumo se ajusten, el consumo y de inversión se ajusten a niveles que sean sostenibles en el largo plazo. Y para eso significa que estábamos en niveles de consumo que no son sostenibles y que hacia adelante tienen que ser niveles de consumo que sean posibles de sustentar con lo que es posible de financiar a través del mercado laboral y de los ingresos permanentes que tengan los hogares. Y eso es lo que está detrás. Ahora, en general, ahora y normalmente los hogares de menores recursos tienden a tener un endeudamiento más concentrado en consumo que los hogares de más ingresos, mientras que los hogares de los quintiles de ingresos más altos tienden a tener una mayor concentración de endeudamiento en deuda hipotecaria. Esa concentración y esa distinta composición de la cartera significa que un hogar y otro, frente a cualquier shock de naturaleza estresada, como la que se aplica en el informe de estabilidad financiera, hace que el golpe en cada uno de los hogares sea diferenciado. Los hogares de menores recursos son mucho más sensibles a los shocks que le aplicamos en el informe respecto de la tasa de desempleo, respecto a las diferenciales de tasa, porque son endeudamientos cortos. En cambio, los shocks que sufren los hogares de mayores ingresos, que tienen una concentración mayor en la cartera hipotecaria, es más sensible, por ejemplo, al factor inflacionario. No quiero decir con eso que el factor inflacionario no pegue también por el lado de los ingresos. Por el lado de los ingresos, el choque inflacionario genera una pérdida de poder adquisitivo, la cual también le pega muy fuertemente a los hogares de menores ingresos, que depende exclusivamente del ingreso laboral o en buena medida y que tienen menos posibilidades de protegerse frente a ese fenómeno. Y por eso que es tan importante que ese fenómeno culmine lo antes posible, que se reduzca, de manera que por el lado de los ingresos no tengan este efecto. Agrego que el endeudamiento de los hogares es estable. El endeudamiento de los hogares está en niveles coincidentes con lo que habían antes, no han aumentado, lo que hay es un efecto composición, que es lo que destaca el informe, más que un aumento como nivel. Más aún, el informe destaca que la carga financiera que están enfrentando los hogares de todos los quintiles de ingresos está entre el 21 y el 22%. Estable a través del tiempo e incluso probablemente más bajo que lo que pudimos haber visto en algunos años anteriores, en que había una diferencia más grande en la carga tributaria entre quintiles de ingresos. En esa misma línea, Presidenta, el hecho de que sigan, que el informe diga que están subiendo los créditos rotativos, ¿es peligroso, digamos, que se mantenga este camino, digamos, de esta alza de este tipo de créditos para que son la gente de menor ingreso los que los piden? Esa es una fuente de financiamiento que es razonable para los hogares en la medida que el endeudamiento que están teniendo sea sostenible y que sea acorde a sus ingresos. Por eso que es muy importante que las decisiones de endeudamiento sean informadas, tengan a la disposición la mayor información, tanto los hogares como los agentes que dan el crédito, y se pueda evaluar muy bien el riesgo de crédito que hay involucrado. A priori uno no puede hablar de un crédito mejor que otro, hay créditos que se adaptan mejor a las circunstancias de cada hogar. Bien, si no hay ¿Se más... puede complementar eso? El informe también, en el capítulo regulatorio, aborda algunas iniciativas que se están discutiendo ahora y que se enmarcan en este principio general que resaltaba la presidenta, de lo importante de priorizar iniciativas que contribuyan al funcionamiento del sistema y evitar aquellas que lo puedan afectar. Y en ese sentido se pone un mensaje bien nítido de iniciativas que desde la autoridad financiera se han impulsado hace mucho tiempo, que apoyen precisamente en que la evaluación de riesgo de crédito sea más ponderada, que al tomar esas decisiones se pueda conocer los niveles de endeudamiento completo de las familias, en oposición a otras iniciativas que también se pueden empezar a discutir y que lo que pueden hacer es ir en dirección opuesta, desincentivar la cultura de pago y de repente eliminar información
lo que hace es que las personas terminan tomando créditos que van más allá de la carga que financieramente es sostenible. Entonces el informe también termina con un mensaje que va en esa dirección, en la medida de lo posible, que las familias puedan ir tomando endeudamiento, pero en la medida que sea sostenible. Bien, ahora sí les agradecemos a todos los periodistas que asistieron hoy, a los que se conectaron también a través del YouTube. Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias a Rosario también. Y nos veremos en menos de un mes más con el informe de política monetaria de diciembre. Muchas gracias.